Cuando pensamos en un gladiador, seguro se nos viene a la mente la típica imagen de película, un héroe musculoso desafiando a un emperador en el Coliseo. Pero, ¿y si la realidad fuera mucho más extraña? ¿Si estos luchadores fueran al mismo tiempo esclavos despreciados y superestrellas adoradas? Bueno, hoy vamos a desentrañar esa increíble contradicción. Entonces, aquí va la pregunta del millón. ¿Quién era realmente el gladiador? ¿Un marginado sin derechos, obligado a pelear para entretener a otros? ¿O era una celebridad, un ídolo de masas? Y lo más loco de todo es que la respuesta es las dos cosas a la vez. A ver, analicemos esta dualidad un poco más a fondo. Fuera de la arena, el gladiador era, legalmente, un nadie. Generalmente era un esclavo o un criminal, totalmente segregado de la sociedad. Pero en el momento en que pisaba la arena, ¡pum!, todo cambiaba. Se convertía en un héroe, en un símbolo del coraje romano e incluso en un objeto de deseo. Bueno, ¿y cómo es que alguien terminaba peleando en la arena? Pues no había un solo camino, la verdad, existían varias rutas y la inmensa mayoría de ellas no eran voluntarias. A ver, la gran mayoría de los gladiadores venía de dos lugares. O eran prisioneros de guerra o eran esclavos. Otro grupo bastante grande eran los criminales, que eran condenados a la arena como castigo. Para ellos, ser gladiador no era una carrera, era básicamente una sentencia de muerte. Pero ojo, aquí viene lo más interesante. Esta pequeña porción, los autorati, eran hombres libres que ya fuera por deudas, pobreza o simplemente por un deseo de gloria, firmaban un contrato para convertirse en gladiadores. Imagínense eso, renunciar a la propia libertad por una chance por muy pequeña que fuera de alcanzar la fama. No importaba de dónde vinieran, si eran esclavos, criminales o voluntarios, todos terminaban en el mismo sitio, el Ludus, la escuela de gladiadores. Y ojo, que no era un gimnasio cualquiera, Era un mundo aparte, de disciplina brutal y entrenamiento sin piedad, diseñado para crear máquinas de combate. Para entender bien lo que pasaba, tenemos que hablar de un concepto clave, la infamia. Al convertirse en gladiador, una persona quedaba marcada con esta desgracia legal. Esto significaba que perdía casi todos sus derechos civiles. No podía votar, no podía testificar en un tribunal ni dejar un testamento. No importaba qué tan famoso fuera en la arena. Ante la ley, era lo más bajo de la sociedad. Pero acá es donde la cosa se pone todavía más rara, más contradictoria. A pesar de ser despreciados por la ley, eran inversiones carísimas. Su dueño no quería perder su mercancía. Por eso, recibían cuidados de primera. Una dieta rica en carbohidratos para ganar peso, tanto que los apodaban comedores de cebada, y atención médica especializada. Incluso el famoso médico Galeno llegó a trabajar en una de estas escuelas. Imagínense. Pero que no se nos olvide, la vida en el Ludus era durísima. La disciplina era letal. Al entrar, hacían un juramento, el sacramentum, donde aceptaban su destino por completo. Se sometían a la voluntad de su amo para soportarlo todo, hasta las últimas consecuencias. Y claro, todo este entrenamiento brutal tenía un solo fin, el anfiteatro. Un día en los Juegos no era solo una serie de peleas, era un espectáculo gigantesco, perfectamente orquestado, donde la vida y la muerte eran las protagonistas. Porque a ver, un día en los Juegos era mucho más que solo peleas de gladiadores. Empezaba por la mañana con las venaciones, que eran cacerías de animales exóticos. Al mediodía venía la parte más oscura, las ejecuciones públicas. Y por fin, por la tarde, llegaba el plato fuerte que todos esperaban, los duelos de gladiadores. Y aquí vamos a romper otro de esos mitos que nos metió el cine en la cabeza. Las peleas no eran un caos sangriento, para nada. Eran duelos súper regulados, con un árbitro, el Summa Rudis, que se aseguraba de que se cumplieran las reglas y hasta podía detener el combate. El chiste era demostrar habilidad, no era una simple carnicería. Y esto nos lleva a una de las frases más famosas, pero famosas de verdad, de la historia. El saludo icónico que todos, absolutamente todos, asociamos con los gladiadores. Pues, ¿adivinen qué? Es un mito. Esta frase solo se registró una vez en la historia y no la dijeron gladiadores, sino un grupo de criminales condenados a luchar en una batalla naval falsa para el emperador Claudio. Los gladiadores profesionales que, esperaban sobrevivir y ganar, no entraban a la arena pensando, bueno, a morir se ha dicho. Ok, entonces, si no entraban a la arena pensando que iban a morir, ¿a qué aspiraban? Bueno, para un gladiador, cada combate era una moneda al aire con tres caras. La gloria de ganar, la lejanísima esperanza de ser libre o el frío abrazo de la muerte. Para que se hagan una idea, miren la carrera de un gladiador de verdad.
Él era Flama, un luchador sirio, y sus estadísticas se registraban con un detalle increíble, como las de un deportista de élite de hoy. Luchó 34 veces, ganó 21. Estas cifras eran su legado. El tema es que la historia de Flama, que llegó a los 30 años, era la excepción, no la regla. La cruda realidad, según los estudios de sus lápidas, es que la edad promedio de muerte para un gladiador era de apenas 27 años. Pero había un sueño, el premio gordo, el que todos anhelaban. Y no era oro, ¿eh? Era esto, la rudis, una simple pero poderosísima espada de madera. Recibirla significaba la manumisión, la libertad. Significaba que habías luchado lo suficiente, sobrevivido lo suficiente, y que podías irte de ahí como un hombre libre. Ahora, ¿qué pasaba cuando un luchador caía vencido? Podía pedir clemencia levantando un dedo. La decisión final, en teoría, era del editor, el que pagaba por los juegos. Pero en la práctica, la reacción de la gente lo era todo. Si el gladiador había peleado con valor, el público podía pedir que le perdonaran la vida. Y con esto llegamos al segundo gran mito que todos conocemos, el famoso gesto del emperador, el pulgar hacia abajo. Y sí, otra vez Hollywood nos engañó. La idea del pulgar hacia abajo viene más que nada de una pintura famosísima del siglo XIX. Las fuentes romanas hablan de un gesto, el pollice verso o pulgar vuelto, pero los historiadores todavía debaten qué significaba realmente. Pudo haber sido el pulgar hacia arriba o escondido en el puño, pero el gesto que conocemos hoy es una invención moderna. Al final del día, la figura del gladiador es como un espejo de la propia Roma. Era un reflejo de las contradicciones de una sociedad obsesionada con la virtud, el poder y, por supuesto, el espectáculo. Entonces, para resumir, el gladiador era una cosa súper compleja. Legalmente no era nadie, una propiedad, pero socialmente era una superestrella, hasta un símbolo sexual. Moralmente era el ejemplo perfecto de la virtus romana, el valor frente a la muerte, y políticamente una herramienta clave en el gran teatro del poder romano. Eran al mismo tiempo los marginados y los ideales. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una para pensar. ¿El gladiador fue la máxima expresión del entretenimiento violento para las masas? Pensemos en nuestro apetito hoy en día por los deportes de combate, o la violencia en el cine y los videojuegos. Y preguntémonos, ¿de verdad hemos cambiado tanto? Quizás el eco del Coliseo todavía resuena, y más fuerte de lo que creemos.